Voy a empezar a grabar y a transmitir. Entonces te digo en qué momento. De todos modos, yo empiezo como dando la bienvenida. Entonces voy a empezar ya la transmisión. En un momentito. ¿Listo? Muy buenas tardes, colegas de la Red de Investigación en Educación Rural. Les damos la bienvenida a esta sesión de nuestro seminario La Herrera Puertas Abiertas. Hoy contamos con la presencia en este seminario, en esta sesión, de una ponencia muy interesante sobre escuelas generadoras de vida comunitaria en Colombia. Y contamos así con dos ponentes, miembros de esta red que nos acompañan hoy. Voy a leer sus semblanzas para que conozcan un poco de su trayectoria educativa y luego les doy la palabra para iniciar esta sesión con su ponencia, como es costumbre. Y bueno, voy a proceder a leer las semblanzas. Elkin Alonso Ríos Osorio es doctor en Ciencias de la Educación y magíster en Educación y Desarrollo Humano. Desde la experiencia profesional vinculado a la docencia universitaria y a la investigación en temas asociados a la educación en el medio rural, la infancia, el conflicto armado, la pedagogía del texto y la investigación educativa. Desde estos ámbitos ha desarrollado proyectos de investigación e intervención, así como diversa producción académica. Ha estado vinculado por 3 décadas a la Universidad Católica de Oriente, asumiendo diferentes responsabilidades: director académico de la universidad, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, coordinador del programa de educación de jóvenes y adultos, editor de la revista Kenosis, entre otros. Actualmente en dicha institución es docente investigador de la Facultad de Ciencias de la Educación, coordinador del programa de licenciatura en Educación Infantil y líder del grupo de investigación de Educación Rural como director asociado. El ponente que acompaña a Elkin también, juntos han elaborado esta ponencia, es Fabián Alonso Pérez Ramírez. Él es doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de San Buenaventura, docente de la Universidad Católica de Oriente en Colombia. Ha publicado diversos artículos, capítulos y libros asociados a la educación rural, la universitología y la pedagogía. Es cofundador de la Escuela de Maestros Universitarios en el año de 2014. Fue decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Oriente entre 2019 y 2021. Actualmente es director del énfasis en investigación en pedagogía, formación y universidad del doctorado en pedagogía de la misma universidad. Bueno, como les mencioné, presentarán la ponencia Escuelas Generadoras de Vida Comunitaria y pues les damos la bienvenida y muchas gracias y pues Elkin, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Pues en primer lugar, agradecer pues este espacio, esta iniciativa que en el marco de la RIER se ha tenido. Yo creo que es un espacio que ha sido bien interesante y que tendremos que promover y mantener en el tiempo. Eh, Agradezco entonces a quienes a través de este tiempo han liderado, participado y permitido pues que este escenario se lleve a cabo. Eh, en este marco, pues la Universidad Católica de Oriente en Colombia, eh, a través del profesor Fabián, que ha tenido dificultades por un asunto académico que debió resolver en el día de hoy, hemos preparado esta presentación
de que realmente responde a un proyecto que en su momento la Universidad Católica de Oriente formuló eh, en una situación muy particular y es el conflicto armado en Colombia. Eh, entonces, para poner un poco en contexto, eh, digamos que las iniciativas que particularmente desde la Facultad de Ciencias de la Educación nosotros desarrollamos, siempre lo que hacemos en nuestros proyectos es, por supuesto, tratar de lograr ciertas intervenciones educativas, pero al tiempo, al tiempo que se hacen esas intervenciones, siempre buscamos ejercicios de sistematización, de reflexión, de indagación sobre esas mismas prácticas que hacemos. Pues uno, tan sencillo como para hacer seguimiento y ver qué pasó con ellas, como también como un ejercicio mismo de construcción de conocimiento que permita incluso en otros lugares, en otros espacios, replicar a lo mejor algunas de estas iniciativas. Entonces, desde ese punto de vista, lo que les vamos a compartir en estos minutos corresponde precisamente a una experiencia educativa que formuló la universidad hace algo más de una década en el marco de el conflicto armado en Colombia. Por esta razón, antes de dar el detalle particular en el que me voy a enfocar, que es contarles algunas de las estrategias desarrolladas en este proyecto, quisiera detenerme en tres asuntos eh, que de orden contextual, teórico, nos van a permitir entender por qué esas estrategias y no otras. Entonces, desde ese punto de vista, quisiera inicialmente enfocarme en tres asuntos que permiten dar contexto a esta propuesta, que es fundamentalmente, uno, entender el asunto del conflicto armado y particularmente el conflicto armado en una región de Colombia, el oriente de Antioquia. Dos, quisiera detenerme en un concepto que hemos ido construyendo en la universidad en más de 3 décadas que venimos trabajando el tema rural y es la comprensión del territorio más allá del concepto de lo rural, hablamos de lo territorial. Y tercero, quisiera plantear algunos conceptos o comprensiones sobre lo comunitario, sobre la comunidad. Bien, entonces, desde este punto de vista, quisiera plantear solo inicialmente como insisto, para ubicar el proyecto. Este es un proyecto entonces desarrollado en el oriente de Antioquia. El oriente de Antioquia, bueno, quizás para muchos el referente puede ser Medellín, está al oriente de Medellín. Es una región que tiene 23 municipios y este proyecto en el marco del conflicto armado pues buscaba aportar al fortalecimiento institucional, educativo, la participación ciudadana, la paz, los derechos humanos, interviniendo toda la comunidad educativa. Bien, entonces en este marco, insisto, voy a iniciar con los tres conceptos ya anunciados. Quisiera iniciar con el primero de ellos, que tiene que ver con el tema del conflicto armado. En el caso del conflicto armado, hay esta región, el oriente de Antioquia, precisamente particularmente en la primera década de este siglo, es decir, hasta el año 2010 más o menos, quizás fue una de las regiones de Colombia que más tuvo confrontación armada. Fue más complejo el tema del conflicto armado. Entendiendo, obviamente, aquí el conflicto armado desde lo que nos propone un poco el derecho internacional humanitario, particularmente desde los convenios de Ginebra, en los que se entiende que un conflicto armado no internacional, o sea, interno en un país, pues se da cuando se cumplen tres condiciones. Una, cuando hay fuerzas disidentes que participan como actores militares en una confrontación. Dos, cuando esas fuerzas disidentes
pues tienen una organización, tienen un liderazgo, tienen una forma de operar. Y tres, cuando esa operación se mantiene sostenida en el tiempo y afecta buena parte del territorio nacional. Eh, el asunto es que si uno tomara estas tres características que nos plantea la, la, el protocolo 2 de 1997, que remarca sus convenios de Ginebra, entonces, en el caso del Oriente de Antioquia, que es una porción del departamento de Antioquia, nosotros hemos podido identificar al menos 9 conflictos armados distintos. Eh, Particularmente para los que no son de Colombia, seguramente habrán oído movimientos disidentes, como son las FARC, el ELN, el EPL, y otros que ni siquiera pues es complejo definir si cumplen este asunto disidente, como son las autodefensas y los paramilitares. En el caso del Oriente, particularmente lo que son las autodefensas del Magdalena Medio, eh, el bloque Cacique Nutibara, el bloque Metro. Es decir, para resumirles, tanto en términos de guerrillas como paramilitares, este fue un espacio geográfico en el que se desarrollaron distintos formas de confrontación, algunas entre estas fuerzas enunciadas y el Estado, otras veces entre guerrillas y paramilitares, incluso otras veces entre las mismas guerrillas o los mismos grupos paramilitares. Eh, entonces, claro, cuando uno piensa al oriente de Antioquia en este contexto, pues fue muy complejo porque en el marco del conflicto armado, pues esto lleva a asuntos que seguramente muchos de ustedes entenderán o a lo mejor en sus contextos también habrán vivido, asociados a las víctimas, a las tomas de municipios, a desplazamientos, secuestros, desapariciones, la angustia, el duelo, cantidad de situaciones que viven. Hay estadísticos, estadísticas del Centro Nacional de la Memoria Histórica en Colombia que pueden mostrar la magnitud de este conflicto, particularmente en esta región. Con un agravante, y es que cuando uno se acerca a las comunidades, pues un poco lo que plantean es eh, que de alguna manera ellos no eligieron librar esta batalla, no fueron invitados, pero sin embargo fueron los que les tocó poner los muertos, las familias, las tierras, los desplazamientos y todo lo sucedido. Permítame en esto un corto video o parte de un video que permite mostrar un poco la dimensión de lo aquí ocurrido. Un video pues, que retoma incluso las imágenes reales de hechos históricos de Jesús Abad, eh, con una propuesta musical de denuncia, pues también como frente a lo acontecido. Eh, bueno, si no lo escuchan, por favor háganme saber. Quería que ahí lo puedan estar escuchando. Tiempos difíciles para amar, la muerte ronda por nuestras casas. Tiempos difíciles para amar, hay poca luz para mirar. Por eso, niña, toma mis manos, vámonos a caminar. Por eso, niña, toma mis manos, vámonos a caminar. Que aún los poetas
las que rozan el corazón quieren cubrirte, dejarte Sin el sol, las sombras que quieren callar la voz. Son aves negras sin ilusión. Por eso Bien, entonces, obviamente, en este marco histórico, pues lo que entendemos precisamente en el marco del conflicto armado colombiano y en esta región particular, pues es que históricamente es un hecho histórico, social, que de alguna manera, como lo diría, eh, como lo plantean autores como Reyes Mates, Agamben, Adorno, se constituyen en una expresión de barbarie, en tanto estas expresiones de violencia y de conflicto de alguna manera despojan a través de las confrontaciones, masacres, desplazamientos, pulverizan la vida del otro, en este caso del campesino, eh, de estas comunidades. Entonces, por supuesto, son comunidades que se ven afectadas, pero aquí hay una cosa interesante y ahí retomo un segundo concepto, ¿cierto? Y es que, aunque antes de desarrollar el de comunidad quisiera plantear un tema con el segundo concepto que era el territorio, ¿cierto? Y es que desde este punto de vista, pues nosotros lo que estamos entendiendo entonces cuando mencionamos el asunto del territorio y cuando entendemos el Oriente de Antioquia como territorio, es que el territorio no se reduce a un lugar geográfico, aunque sin duda ese espacio geográfico termina siendo también, o sea, sin ese espacio tampoco hay territorio, pero no se reduce a él, sino que más bien el territorio, además de eso geográfico, está asociado pues a una experiencia histórica, social, cultural, pero una historia, una experiencia construida por la propia comunidad, construida históricamente, de alguna manera no, no determinada, no dada, ¿sí? Y desde este punto de vista, pues Mm, por supuesto, para nosotros es fundamental entender en este caso el territorio entonces como un espacio sí geográfico que sí define cierta condición necesaria de ocupación, donde se forja la vida, donde se relacionan los seres humanos arraigándose, apropiándose, definiendo ciertas prácticas sociales, naturales, económicas, pero más allá de este soporte físico, el territorio se define como un escenario social, cultural, eh, como lo diría Volnov, pues es un espacio en el que habitamos, pero un espacio que nos habita. Es decir, los sujetos, las comunidades construyen este espacio, pero los espacios también construyen a los sujetos. Entonces, desde este punto de vista, más allá de esta comprensión solo geográfica, hay una comprensión muy interesante sobre el territorio, que liga a la comprensión de la comunidad, donde estamos entendiendo que la comunidad no se reduce solo a un asunto esencial de identidad, de homogeneidad, como es la noción clásica de entender una comunidad. ¿Quiénes somos una comunidad? Los que nos parecemos, los que tenemos cierta identidad, los que tenemos cierta homogeneidad. En lugar de eso, aquí lo que entendemos es que esta misma lógica territorial, esta misma lógica del territorio, ha llevado a entender que lo que unía a la comunidad propiamente entonces no era una propiedad, no era algo que homogenizaba las comunidades y las personas, sino fundamentalmente también lo contingente, lo diferente, la deuda, como diría Espósito, para entender la comunidad. Entonces, digamos que, ¿por qué entender de alguna manera estos tres conceptos del conflicto, de lo territorial y de la comunidad? Miren, porque
para nosotros es claro que si nosotros no tenemos esa comprensión de esto, no tendría sentido el tema de educación. Es decir, si nosotros pensáramos que el territorio solo está dado por lo geográfico o que la comunidad solo está predeterminada por aquello que nos une, entonces sería difícil construir proyectos comunes. Sería difícil pensar que la educación como herramienta, como proceso social, proceso antropológico, eh, permite, incluso proceso político, como lo plantearán autores latinoamericanos fuertemente, Freire y otros, si uno no lo entiende así, entonces más diríamos que en lugar de educar estaríamos, no sé, instruyendo. eh, pero cuando planteamos, en este caso, un proyecto educativo como este, como este que estamos presentando hoy sobre escuelas generadoras de vida comunitaria, es porque estamos partiendo de un hecho social, antropológico, educativo, y es que las cosas no están dadas, que a pesar de que habían unas situaciones complicadísimas de conflicto, de deuda, de situaciones, no se podían naturalizar. No podíamos pensar que simplemente porque nacimos en una época de conflicto, el conflicto iba a permanecer. Siempre habrá esa comprensión frente a lo comunitario, frente al territorio, que igual que la persona, no son cosas que quedan dadas, sino que incluso la comunidad y el territorio son asuntos que son perfectibles, son plurales, son históricos y por eso, por supuesto, entendemos entonces que siempre es posible hacer algo desde la educación. Bien, entonces, con este contexto, digamos que lo que planteamos en el contexto de este proyecto, eh, mm, fue pensar precisamente que estábamos en una transición ya un poco histórica, digo yo, porque en Colombia ya se habían empezado a hacer algunos procesos de paz con algunos actores armados en Colombia. Entonces, comunidades rurales que se habían desplazado, que habían sido de alguna manera unos vinculados a las fuerzas, distintas fuerzas armadas, pero que en general las poblaciones habían sido desplazadas de las zonas rurales particularmente. Eh, entonces, lo que sucedió a partir de este momento es que empezaron a regresar algunas familias, algunas personas a las comunidades rurales, ¿sí? Entonces, ese es el marco histórico de este proyecto, pensar de alguna manera en varios asuntos, pero entre ellos, por ejemplo, uno, que efectivamente la educación era un proceso fundamental para el retorno, que la educación era un proceso fundamental para intervenir estas comunidades y estas comunidades que estaban regresando ya con menos familia, con más muertos, con más deudas, con más rabias, con más situaciones, íbamos a intervenirlas para también hacer ver que había otro oriente posible, que era posible reconstruir, que era posible pensar otra opción en estas comunidades. Y dos, pues digamos, otro elemento que en todo esto para nosotros fue fundamental es que particularmente para nosotros en Colombia y mucho más en Antioquia, pues porque es nuestro lugar pues en el que más nos hemos movido y conocemos, definitivamente la escuela eh, no es solo un lugar de escolarización, particularmente en las zonas rurales. La escuela se ha constituido por muchos años, diríamos por lo menos casi desde el nacimiento de las escuelas rurales en Colombia, las escuelas son gestoras comunitarias. La escuela
por muchas décadas en Colombia la escuela ha sido no el lugar solo donde aprenden los niños, donde se les enseña a leer, a escribir. La escuela ha sido el lugar de encuentro, la escuela ha sido el lugar de construcción social, la escuela ha sido el lugar donde se gestan los proyectos, donde se piensa la vereda. Entonces, por eso de ahí incluso el nombre que toma el proyecto en tanto escuelas generadoras de vida comunitaria en tanto estábamos regresando, insisto, con dolores, con muertos, con fracasos, y era necesario reconstruir un proyecto de vida. Entonces, por eso, digamos, en este proyecto, voy a ya muy rápidamente para ir casi que ya cerrando, plantear unas estrategias que empezamos a desarrollar a través de este proyecto. Una de ellas, los planes de vida que precisamente lo que permitían era mostrar que aquí los asuntos no quedaban dados, no estaban determinados. Cuando uno piensa en un plan de vida o de forma personal o veredal o comunitario o zonal, pues es pensar que somos constructores de la historia, que podemos invertirla, transformarla, entenderla, criticarla. Y en ese orden de vida, digamos, el proyecto empezó de alguna manera con una ordenación que partía desde los, los, la construcción de planes de vida personales para luego entender que no somos de forma individual, sino que somos nosotros, tenemos un sentido comunitario. Entonces, desde los planes de vida se construían los planes comunitarios veredales, lo que en términos educativos luego nos permitió construir algunos sistemas educativos locales, regionales, de acuerdo a estas condiciones que se iban presentando. Un segundo componente tenía que ver con la familia. Para nosotros, sin duda, una familia que llegó resquebrajada, reconfigurada, en su mayoría con faltante particularmente del padre, donde se alteraron relaciones, donde las madres en muchos de los casos tuvieron que retomar las actividades de sostenimiento y de alguna manera de dotación y de mantenimiento, donde los niños mayores tuvieron que prontamente asumir responsabilidades laborales, etcétera, etcétera. Pero aún en estas situaciones y con esta reconfiguración, para el proyecto era fundamental entender pues que definitivamente la familia seguía siendo un escenario, un grupo, una comunidad de comunidades que permitía de alguna manera ir reconfigurando esta condición de estas comunidades que regresaban después del conflicto armado. Entonces, por eso aquí se pensó un trabajo fuerte con la familia para retomar inclusive asuntos, obviamente particularmente orientado a la escuela y a los niños, como eh, por ejemplo todo lo que tiene que ver con el tema de la formación de los niños, en el tema de la educación inicial, en el tema de la autoestima, en el tema de sus derechos, entre otros asuntos, las relaciones familiares, entre otros. Entonces, este se constituyó en otro escenario de formación en la escuela, donde en el retorno se buscó que las familias volvieran a la escuela, volvieran y se pensara que la escuela era el escenario de generación educativa, no solo para los niños de edad escolar, sino también para las madres, cabezas de hogar, para los jóvenes, en propuestas flexibles en educación secundaria y demás. Tres, la otra estrategia definitivamente era volver a recuperar el papel y el escenario de la escuela. Y la escuela no solo como un escenario académico en el que llevamos los niños y los escolarizamos como una guardería, sino como un espacio cultural, histórico, lúdico, también de recreación,
en el que se construían los proyectos, en el que se pensaba la vereda, era el núcleo de la vereda, era la posibilidad de reactivar un espacio generador que otrora había existido, pero por causa del conflicto armado se había despojado. Se había despojado de su misión, se había despojado en muchos casos, incluso, por ejemplo, en el oriente de Antioquia, fue el lugar que tomaron algunos de estos grupos armados para estar, para movilizarse en sus operaciones. Entonces, de alguna manera, esta estrategia volvía sobre la idea de recuperar el lugar de la escuela. Entonces, claro, por eso la otra estrategia unida a esta era todas estas estrategias que con jóvenes, con adultos, en procesos de alfabetización, por ejemplo, de educación básica, en formación para el trabajo, en desarrollo de proyectos pedagógicos productivos, pues logramos integrar a este ejercicio, logrando precisamente entonces que la escuela efectivamente no fuera solo desde el punto de vista ideal, un lugar que queríamos que se volviera gestor de cultura, gestor de, de lúdica, de conocimiento. Entonces, por eso esta estrategia lo que buscaba era desarrollar distintas estrategias para volver a la escuela. ¿Sí? Y insisto, no solo los niños, sino en general toda la comunidad educativa. Ahora, desde lo que nosotros entendemos, pues sin duda sabemos que el papel del maestro en esto es fundamental. Esto no lo hubiéramos logrado sin los maestros. Pero obviamente también ellos necesitaban nuestro apoyo, también necesitaba nuestro acompañamiento. Por eso una línea importante del proyecto fue acompañar a los maestros. Y no solo acompañarlos en el tiempo, sino también en su formación, en algunos recursos. En este caso, este proyecto nos permitía, con el apoyo no solo de las alcaldías municipales, sino también de otros recursos que habíamos logrado para desarrollar el proyecto. Por eso, una línea importante del proyecto definitivamente fue la formación de maestros. Pensar, acercarnos a ellos para trabajar los modelos flexibles, eh, todas estas estrategias de participación, porque finalmente, pues ellos eran nuestra mano derecha. Sin ellos, el proyecto, pues no hubiera sido posible. Pero a la par de los maestros, pues también, sin duda, la otra línea que fue fundamental en el proyecto fue pensar que, pues entre la comunidad, entendemos que siempre hay esas personas que tienen esa capacidad, esa habilidad, esa posibilidad de liderar, de ponerle pecho a los procesos comunitarios, de apostarle al desarrollo colectivo y comunitario. Por eso otra línea del proyecto también entonces se enfocó en identificar esos líderes gestores en las comunidades, pues no solo para darles una tarea, sino también para acompañarlos en procesos formativos para que ellos tuvieran otros elementos, otras herramientas, para que alineados con los planes de vida, los planes comunitarios, las actividades que se proponían en el proyecto, pues se constituyeran entonces en gestores comunitarios. Bien, y finalmente, porque sé que ya estamos ya sobre el tiempo también, pues una estrategia que fue muy interesante para nosotros, definitivamente tuvo que ver con la comunicación en el medio rural. Sin duda, uno encontraba aquí, por ejemplo, que aunque habían medios tradicionales, como la televisión, las telecomunicaciones y otros, eran medios que no impactaban fuertemente en este momento histórico el- el- la comunicación y los procesos que queríamos desarrollar en el medio rural, en el contexto de este proyecto. Entonces, por eso en el proyecto, en esta línea de comunicación, apostamos a procesos alternativos, procesos
que parecen en el marco de todo este boom tecnológico que se desestiman. eh, y en lugar de eso, asumimos estos medios alternativos que seguramente para muchos de ustedes son los más comunes, los que utilizan, pero los potenciamos. Ejercicios alternativos en comunicación como la tertulia, como la comunicación, aprovechando que juntábamos en algunas de las actividades los papás, los abuelos, hasta dos o tres generaciones, buscábamos espacio para la conversación, para la tertulia, sobre los mismos planes de vida, sobre las actividades y acciones que se estaban desarrollando, la pancarta, el plegable, el periódico mural, etcétera, etcétera. Ahora, digamos que el asunto pues es que esto no es como tan instrumental, como que vaya que esos son los instrumentos y aplíquelos, sino que cuando pensábamos en el ejercicio de medios alternativos, pues digamos de alguna manera lo que hacíamos un poco inicialmente era pensar la importancia de la comunicación. Y antes de definir cuáles eran los medios más apropiados, pues realizábamos, digamos, algunos ejercicios, uno de diagnóstico para entender cuáles eran los recursos, eh, cuál era la información que se deseaba compartir, comunicar, etcétera, etcétera, para que de alguna manera desde ese ejercicio de identificación de recursos, de ubicación geográfica, de identificación de contenidos y de cosas a comunicar, pues eso nos permitía en cada escenario ir identificando cuáles de estos medios alternativos de comunicación pues podrían ser más contextualizados, más pertinentes para el proyecto. Pues bien, este proyecto, entonces, tal como les cuento, nos permitió realmente un ejercicio que fue muy interesante. Uno, primero entender que las cosas no están determinadas, que la educación es un camino para transformar realidades sociales, particularmente que este territorio había vivido, y eso se lograba particularmente a partir de construcciones, de proyectos de vida no solo personales, sino comunitarios y zonales. Eso se logró en cada una de las comunidades y zonas en las que trabajamos. Dos, se generaron muchos espacios de encuentro comunitario que permitieron devolverle a la escuela su lugar social, constituirse nuevamente como ese lugar de generación de vida comunitaria. Y, por supuesto, unido a todo esto, se desarrollaron espacios de formación para niños, para jóvenes, para adultos, para familias, para maestros rurales, para líderes comunitarios. Y en ese sentido, estamos dando cuenta pues de un proyecto que no se quedó solo en una formulación, sino que un poco estamos dando cuenta de una sistematización de lo que este proyecto logró desde esta comprensión, insisto, del territorio, de la comunidad y de un conflicto armado que, si bien fue difícil, si bien fue duro, doloroso, eh, se constituye desde este enfoque educativo, en una oportunidad para pensar que otro oriente es posible. Pues bien, yo con eso cerraría eh, mi presentación. Guadalupe, espero, bueno, me pasé unos minuticos, pero bueno, uno se emociona con esto, ustedes No excusan. te preocupes, es interesantísimo lo que has presentado, me parece, digo, se queda uno con ganas de saber más y creo que de eso se trata este seminario, de despertar muchas preguntas y ganas de tejer redes, ¿no? Con proyectos que vislumbramos, de los que tenemos mucho que aprender en América Latina, en el mundo. Creo que aunque en países como México, por ejemplo, no podemos tener conflictos armados que encajen precisamente en esa definición que dabas al inicio, ¿no? Sí son territorios, los que habitamos, territorios con mucha violencia, con muchos fenómenos que
que requieren este tipo de intervenciones y de repensar la escuela, ¿no? Como un lugar, decías al final, de volver a la escuela el lugar que tenía, pero yo creo que es además repensar a la escuela y potenciarla, ¿no? Porque indudablemente la escuela muchas veces es un lugar muy limitado, pero que tiene toda la potencia para hacer lo que ustedes pues han pensado y han implementado en las escuelas. Y bueno, a mí me gustaría mucho pedirles o preguntarles a quienes nos acompañan si tienen algún comentario, pregunta. A mí me gustaría hacer algunos, pero no quiero tomar la palabra yo primero. No sé si alguno de nuestros colegas presentes quisiera comentar algo de viva voz, pues pueden abrir su micrófono. Adelante. Hola, buenos días. Bueno, no sé, aquí ya estamos en el sur de Chile, en la noche ya. No, no está oscuro, más o menos. Ya está oscureciendo, aquí son ya para hacerse cerca a las 9 de la noche. No, darles un saludo cariñoso de la Universidad de la Frontera, a Elkin, Rosa, Rosario. Me pareció muy interesante la presentación, Elkin, del trabajo en Colombia. Me acordé mucho, si me permiten, porque estamos asociados de alguna manera. Hace tiempo yo publiqué este librito que es Territorios de Aprendizaje Interculturales, y con el apoyo de la RIER, no sé si se ve ahí arriba, pero y que quería decir que hay muchos elementos en común de lo que hemos conversado, incluso estaba viendo ahora, me acordé cuando te escuchaba, Erkin, el epílogo lo escribió el compañero Félix Berruet de la Universidad Católica Luis Amigó, y el texto es el tema de la paz, el territorio de aprendizaje intercultural como para leer el proceso de implementación de la paz en Colombia. Lo digo porque me parece interesante, me pareció muy interesante el proceso que están viviendo Eric y me encantaría también, Elkin, y también me pongo a disposición si en algún momento te sirve para el diplomado rural. De repente, a veces bueno, gente de otros lados que pueda colaborar en el marco de la RIER, porque creo que eso es parte de nuestro sentido de trabajo, apoyarnos entre nosotros. Para que sepas, a disposición en lo que se pueda. Señor, quería decir que yo creo que hay un tema que me parece como muy relevante entre lo que tú colocas, como las experiencias. Uno es esta idea de que en realidad si cambia el territorio, cambia la escuela. Tú hablabas de la resignificación de la escuela, ¿no? O como le llamemos. Y yo creo que eso es bien importante porque, claro, una cosa es un periodo, digamos, de desarrollo de un territorio, un segundo, un periodo de violencia horroroso por los datos que tú dabas ahí, y todos conocemos, ¿no es cierto? Yo trabajo también con educación intercultural y me ha tocado ver la situación de los pueblos indígenas, como quedaron ahí aplastados entre todas estas fuerzas eh, de violencia, ¿no es cierto? Yo creo que, y después otra situación distinta es este otro momento, que no es igual al primero. No, no es igual ni al momento de la violencia ni al anterior. No sé si podríamos decir de paz, pero más tranquilo. Creo que es otro momento y siento que eso es muy importante. Yo creo que ahí hay un factor que a mi juicio, no sé cómo lo ves tú, Elkin, que es un poco el aporte que puede hacer la Escuela de la Paz y la Reconciliación. Y yo me tocó, por razones políticas, en el fondo, para que va a ser otra cosa, participar cuando aquí salimos de la dictadura y entramos al gobierno democrático, me tocó participar en la coordinación de los programas de escuelas rurales en Chile. Y uno de los temas que venía justamente era las escuelas rurales deben ser lugares de desplazamiento de los profesores que habían querido organizar organizaciones docentes, que eran de oposición a la dictadura. Bueno, y los funcionarios y todo. Y hubo que hacer un esfuerzo de paz y reconciliación que yo me lo creo, para qué voy a decir otra cosa, me creo que es fundamental, que era importante en ese momento. Mucha gente hace crítica, pero yo creo que era importante. Yo creo que la escuela juega ahí también un papel relevante en los territorios, en las condiciones que tú dices, y también yo creo que en México, mi hija hizo su maestría allá en el CIESA y con migrantes, ¿no? En la frontera, ahora viene llegando a Tijuana con Estados Unidos, y uno ve la violencia heavy, fuerte, ¿ah? Heavy, así yo, pero muy fuerte. Entonces yo creo que estos temas en algunos de paz y reconciliación, que en general yo creo que en algunas partes es todavía mucho más esencial, como una característica de la escuela como mucho más fuerte. Quería hacer esa reflexión y también a mí me parece
que es importante esta noción también que tú colocas, Elkin, que, con la cual yo coincido y también pienso que es un sistema de educación rural, un sistema local de educación rural, que recoge un poco la idea de la comunidad como un ente social y de la institucionalidad también. ¿Ah? No sé si la vereda de usted es formal o no, eso nunca lo he entendido bien, pero no sé si, si tiene es parte de la institucionalidad o es parte de la comunidad, ¿no? Nunca me ha quedado claro eso. Pero hay un tema ahí de los municipios, digamos, o de los distritos, no sé cómo se llaman los países, y de la comunidad que se juntan en estas, que tienen que juntarse de alguna manera en estos sistemas. ¿Ah? Eh, Nosotros estamos aquí celebrando hoy día, como me imagino que en Colombia, el Día Internacional de las Lenguas Indígenas, de la lengua materna en realidad, y uno de los temas que debatíamos una marcha, después una conversación, es cómo qué fortalece la comunidad o la institucionalidad. ¿Ah? Un poco ese como el tema, o las dos cosas. Bueno, he querido hacer esas como reflexiones, básicamente esta idea de que el territorio cambia, cambia la escuela, pero no cambia igual para atrás, sino que cambia para el presente y para el futuro, digamos, para el mundo actual. Segundo, esta idea de paz y reconciliación que yo creo que necesitamos en todas las sociedades, ¿no? Sobre todo donde el narcotráfico ha entrado con mucha fuerza, yo creo que se necesita ahí un tema de recolocar eso. Y tercero, esta idea de los sistemas locales de educación rural, porque creo que son fundamentales para la vida de todos, incluso los que están en las ciudades. Más mi disposición a apoyar en lo que tú consideras en algún momento alguien si puedo servir o no, para eso estamos en la red. Eso quería decir Rosa, Guadalupe, Rosario. Elkin. Guillermo, Gracias. gracias. Elkin, pues tienes el micrófono. No, pues, yo creo que, pues primero agradecerle a Guillermo por el comentario y por la disposición y créame que lo vamos a hacer. Feliz. Seguro te vamos a invitar y vamos a buscar espacios para ampliarlo. Yo creo que esa es una de las cosas interesantes de este escenario de puertas abiertas de la Rier, porque a veces eh, recuerdo cuando pensamos en esta iniciativa, precisamente era por lo menos entre nosotros mismos conocer lo que hacemos y en qué andamos, precisamente para entender desde lo comunitario, desde lo social, desde la responsabilidad que tenemos que podemos construir y que a veces compartimos situaciones similares. Eh, Guillermo, sabes que sí, hay una precisión y yo no caí en cuenta cuando lo hice cuando hablaba de los planes veredales, etcétera, que claro, en nuestro lenguaje, en América Latina, nuestra vereda no es lo mismo en Colombia que probablemente lo que estén entendiendo en Chile, en Argentina y en México, que suele ser como la acera del frente, ¿cierto? Claro, claro. En Colombia la vereda es como una organización de lo rural, ¿sí? Así como una ciudad está compuesta por barrios, en Colombia, la zona rural está distribuida en veredas. Entonces, por eso yo hablaba de los planes veredales, ¿cierto? Digamos que las veredas, normalmente un municipio en Colombia, pues tiene una zona rural y tiene una zona urbana. La zona urbana, si es muy amplia, puede tener barrios y la zona rural, si es amplia, suele tener varias veredas. Entonces, cada una de esas veredas se conforma con una forma organizacional y digamos que, aunque no es siempre de esa forma, pero en general, cada vereda tiene una escuela. Y por eso la escuela para nosotros termina siendo esa fuerza, ese lugar de encuentro, porque insisto, miren, aquí la apuesta educativa es muy clara. Eh, es pensar que desde la educación tenemos que cuestionar el statu quo que impera a veces en la sociedad. O sea, en época del conflicto probablemente nosotros viajábamos por el mundo y, ay, este es colombiano, entonces por defecto es violento. No, así no es. O sea, porque precisamente lo que hace esta opción educativa desde la crítica, desde el reconocimiento, desde es mostrar precisamente que tantos seres humanos como comunidades y territorios tienen posibilidad de crítica, de participación,
de reconocimiento, de autonomía, de autodeterminación, que son los que permiten que nosotros, que somos los profesionales en educación, tengamos en estos ámbitos y en estos contextos tan complejos socialmente, tenemos que pensar que en este caso no solo la educación puede, sino que debe ser pensada y cuestionada después de lo que pasa en un conflicto como estos. Porque es que finalmente, ¿quiénes son los que se están enfrentando? Los que fueron formados en las escuelas. Entonces, por supuesto, aquí lo que tenemos que buscar a través de la educación y la escuela es precisamente, como decía Adorno, procurar que estas expresiones de barbarie no se sigan repitiendo como si fueran algo dado, algo predestinado, sino todo lo contrario, que tenemos posibilidad desde la autonomía, desde la capacidad, desde la autodeterminación de transformar estas realidades. Pero en eso, Guillermo, y tenés mucha razón, ahí sí como plantearía, bueno, varios autores, pero entre ellos recuerdo a Klafki, eh, que insiste como la educación no tiene solo un componente individual, subjetivo, sino que de alguna manera eso subjetivo no es posible sin lo comunitario. Por eso para nosotros el tema comunitario, el tema veredal, en lo que les he explicado, en este tipo de proyectos de reconstrucción de sociedad, de reconstrucción de territorio, en el marco de la paz, un papel fundamental lo juega la educación y con la educación la escuela. Incluso Guillermo, bueno, y todos en época del conflicto, para nosotros fue duro, pero grato, por ejemplo, ver cómo casi que el único actor social que se mantuvo en medio del conflicto fue el maestro y la organización, la escuela. Uno podría decir que en los desplazamientos particularmente que sucedieron en el oriente de Antioquia, los últimos que salieron de estas zonas rurales, de las veredas, fueron los maestros. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros es muy claro, por un lado, el papel que juega la educación en estos procesos de paz y desde la educación, la responsabilidad que tienen las comunidades para no simplemente aceptar realidades que les tocó vivir, que les sucedieron, que les tocó enfrentar, sino entender a través de estos proyectos que terminan configurándose, como bien lo decías, Guillermo, en sistemas locales de educación, que es posible otro Oriente. Muchas gracias, Elkin. Bueno, quisiera quizás tomar la palabra para solo hacer un comentario. Em, a mí me parece sumamente interesante la experiencia, como decíamos, no solo pues, en países como el nuestro, como México, en donde pues la violencia, incluso por supuesto armada y producto de muchísimos fenómenos que compartimos en muchos países, estamos enfrentando en las escuelas, ¿no? Y que la escuela pueda ser ese espacio que también sea la escuela de las familias, eso me parece sumamente importante, sobre todo viendo ese potencial que tienen de abrirse a la comunidad, y yo diría no solo en la ruralidad, sino también en las ciudades, ¿no? Donde hay mucho que aprender, creo, vislumbro mucho que aprender del proyecto. Y algo que me llama también muchísimo la atención es este asunto de los planes de vida. Me parece que sobre todo en las juventudes, en niveles como el nivel secundaria, como el medio superior acá en México, antes de ir a la universidad, hay una gran crisis sobre estos planes de vida no hechos, ¿no? O que la escuela no contribuye a construir. Y me parece que tiene mucho que ver también con, pues, decisiones que se van tomando tempranamente, estudiantes adolescentes, jóvenes,
y la escuela tiene que tener ahí un papel importante y trabajando con las familias creo que eso se fortalece, ¿no? La construcción de planes de vida individuales y a la vez colectivos, ¿no? Creo que ese es algo, una gran tarea que muchas veces como docentes no tenemos claro cómo coadyuvar o cómo lograr. Y ahí va mi pregunta. Em, en esta formación que hicieron, en este diplomado, supongo que tuvieron temáticas o asuntos prioritarios, ¿no? No es, no, entiendo, fue un diplomado muy especializado en que estos maestros pudieran pues atender este contexto, ¿no? Tan complicado y tan urgente de transformar. Y te quería preguntar en ese sentido, ¿cuáles serían como algunos elementos clave, fundamentales de esa formación de maestros para este gran reto que asumían no solo con estudiantes, sino con familias, con comunidad, etcétera? O si hay alguna publicación sobre esa formación que llevaron a cabo, me parece algo que si se ha sistematizado sería muy interesante conocer. Eh, Guadalupe, sí. Mira, mm, pero antes de plantearle algunos temas de la formación, quisiera recalcar como tres elementos que nos llevaron a estos planes de formación, ¿cierto? Miren, una de las cosas que metodológicamente nosotros hemos trabajado mucho coherente con todas estas iniciativas de investigación popular en América Latina son los diagnósticos participativos. Ese es el primer elemento. O sea, este es un proyecto que no lo pensamos en la universidad sentados en un escritorio. Fue un proyecto y unas estrategias que se diseñaron a partir de diagnósticos participativos, ¿cierto? Entonces, eso es muy interesante, Guadalupe, porque nos permite identificar elementos propios en la formación y no elementos homogéneos para definir, digamos, en este caso, eh, en qué debemos formar a todos los maestros rurales. O sea, aquí no hay una condición, digamos, de homogeneidad, de esencia de los maestros rurales como para decir, es en esto que los tenemos que formar. No, digamos que esos elementos como el tema de retomar el contexto de la educación en procesos de paz, hablar de la educación en marcos de conflicto armado, hablar de modelos flexibles, hablar de la educación para todos y en toda la vida, hablar de formas de gestión comunitaria, terminaron siendo temas fundamentales. Pero no porque a nosotros nos parecía, no, porque hicimos diagnósticos participativos, ¿cierto? Pero fíjate lo segundo, esos diagnósticos participativos, y aquí sí hubo un giro interesante, porque normalmente estos diagnósticos participativos o otros que no son participativos suelen centrarse fundamentalmente en las necesidades de las comunidades. Y a nosotros particularmente nos pasó en varias comunidades que nos decían, ay, otra vez nos van a preguntar lo mismo. Sí, ya dijimos, tuvimos muertos, sí, tenemos hambre, sí, nos desplazaron, sí, o sea, siempre sobre la falta y la necesidad. Pero una apuesta del proyecto de estos diagnósticos participativos, y es lo segundo que quiero remarcar, es que muy por la línea, Guillermo, incluso de un paisano tuyo, de Masnif, pensando en el tema de desarrollo a escala humana, se nos ocurrió también incorporar en esos diagnósticos participativos las potencialidades. Porque en este caso, digamos, incluso se los contaba ahorita cuando definíamos los medios de comunicación, entre otras cosas, entonces no los desplegábamos y no los elegíamos solo desde las necesidades y expectativas, sino también desde las potencialidades, ¿cierto? Y esto pues lleva a un tercer punto, y es que precisamente en esa relación sujeto-comunidad, es una relación que para nosotros es fundamental, pero es peligrosa, porque lo que vemos que ha sucedido es que bajo esa relación
que aparece entre el sujeto y la comunidad, el campesino y la vereda, el plan de vida y el plan comunitario, eh, o a veces, si no se logran ejercicios de consenso, de diálogo, de concertación, suele suceder a veces una de dos cosas, ¿cierto? O que el sujeto se pierde porque se lo come la comunidad, ¿cierto? O sea, se pierde, pierden la identidad, pierden la autonomía, pierden la voz los sujetos en razón de una comunidad eh, que se instituye, que incluso desde ciertas formas de homogeneidad y de pensarse como comunidad excluyen, porque entonces si usted no se ajusta a estos parámetros, queda excluido de esta comunidad. Pero el otro riesgo también es que en muchos casos encontrábamos cómo eran algunos sujetos los que querían imponerse. Algo así como ya no terminaban siendo planes de vida comunitaria, sino planes de sujetos que quieren mandar una comunidad, algo así. No sé si me entienden allí. Entonces, mira, Guadalupe, esto es muy importante porque, insisto, aunque yo te puedo decir que trabajamos temas como el conflicto, como la educación en tiempos de conflicto, como opciones de educación para la paz, como opciones educativas para el posconflicto. Trabajamos todo lo que eran metodologías activas, participativas, desarrollamos con ellos muy fuertemente todo el tema de gestión comunitaria, entendiendo que el maestro normalmente, igual que en las escuelas rurales de ustedes, está solo, es un monodocente, no sabe de todo. Entonces, la insistencia de la gestión comunitaria para entender que la comunidad es responsable educativamente también de los niños y por eso en lugar de maestro ser un todo, pues lo que tiene que aprender es a gestionar comunitariamente otros recursos, otras posibilidades que hay en su entorno, en su contexto. Entonces, estos son algunos elementos. Guadalupe, yo te podría quizás, porque sí tenemos a ver, algunos textos, por ejemplo, pero realmente tengo que buscarlos y los tenemos en la web, digamos, sobre el proyecto, pero lo que sí estoy seguro que está en la web son dos videos que amplían por algo mucho más de lo que yo les expliqué acá, la propuesta y podría compartírselo por si algunos están interesados. Y si no, pues ahí están también mis datos y pues podemos mantener comunicación. Ya vi con Guillermo, gracias por tu información y seguro vamos a emprender algo juntos. Muchísimas gracias, Elkin. Bueno, pues yo creo que ha sido una ponencia que nos ha dejado mucho por pensar en nuestros propios contextos, como bien dices, son construcciones que se hacen en cada lugar, pero siempre creo que el seminario nos deja muchos aprendizajes, ¿no? Y muchas preguntas, que es lo que me parece más importante. Y bueno, queremos agradecerte mucho. El haber estado aquí, el haber pues decidido participar en este seminario que creo que pues cumple con su objetivo de enlazarnos, ¿no? Y también muchísimas Sí. gracias al doctor Fabián Alonso Pérez Ramírez, entendemos perfectamente y pues les da nuestro saludo. Y yo quiero agradecer mucho a quienes están hoy aquí presentes en esta sesión del seminario y quiero aprovechar un poquito nada más para recordarles que pues que nos vemos cada mes, que cada mes estamos aquí un viernes, casi siempre el de mediados del mes. La próxima sesión será Dios mío, ya se me perdió el calendario, pero ahorita lo encuentro. Será en marzo, tendremos a dos ponencias muy interesantes, dos ponentes mexicanos, bueno, los invitamos a estar pendientes del cartel que publicamos siempre con tiempo en la página de Facebook de la RIER.
Y también que pues a los miembros de la red enviamos también por correo electrónico para que pues estén pendientes de sus correos, estén pendientes también de las comunicaciones que les enviamos para acompañarnos. Y bueno, les agradezco mucho, gracias a Guillermo, gracias a Rosario, está agradeciendo el gran trabajo que han hecho en, en la Universidad Católica de Oriente. Y bueno, pues les vemos en un mes aproximadamente por este medio y gracias por hacer posible este seminario. A todos, gracias. Buenas noches. Un abrazo para Todo todos. bien. Muchas Un abrazo. gracias.